Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Español de América. Aquí hablamos en español y sobre el español. Hola, soy Eva Bravo y hoy continuamos con esta serie dedicada a las cartas escritas desde América a España. Y en el episodio de hoy nos vamos a centrar en cómo escribían las mujeres, cómo son las cartas femeninas en el siglo XVI. En cuanto a la valoración de la competencia escrita femenina en las cartas americanas del siglo XVI, hay que tener en cuenta la especial condición sociocultural de la mujer en la época. El Renacimiento, que es esa corriente cultural que impregna los primeros momentos del descubrimiento de América y el asentamiento de la sociedad americana, el Renacimiento, como digo, favoreció la igualación cultural de algunas clases sociales, sobre todo favoreció la expansión cultural más allá de una estricta élite social, ¿no? También favoreció el acceso de la mujer a la cultura, al conocimiento no solo de la lectura y la escritura rudimentaria, sino de un nivel más elevado, pero evidentemente este acceso cultural no fue un fenómeno que se extendiera por todas las clases sociales. Evidentemente, las clases sociales altas, las mujeres nobles pertenecientes a una nobleza o a una burguesía alta, van a poder tener mayor acceso a la lectura, a la alfabetización en definitiva, que la mujer del pueblo llano, que tiene que ganarse la vida trabajando en lo que sea. Sí sabemos, y está bien documentado, el caso de la reina Isabel de Castilla, Isabel la Católica, que era una mujer bastante culta y bastante amante de la lectura. Pues ella y su círculo de damas son personas que tienen una gran formación cultural superior, en algún caso, a las de muchos nobles de la época. Testimonios como el de Lucía Medrano, que explicaba los clásicos latinos en Salamanca, Juana Contreras de Segovia, Isabel de Vergara, la poetisa Isabel Lora, la propia hija de Antonio de Nebrija, que le sucedió en la cátedra de Alcalá, o el caso de doña María Pacheco. Son mujeres fuertes, mujeres cultas, mujeres que acceden a una formación amplísima, no solo en español, sino en las lenguas clásicas, pero no fue la tónica general. Las cartas evidencian que muchas mujeres pueden leer y escribir, pero en otras se evidencian que muchas no saben leer ni escribir. Son numerosas las referencias en algunas cartas de que es otra persona la que está escribiendo o la que está leyendo la carta a una mujer. Como siempre, veamos ejemplos de las propias cartas privadas del siglo XVI. Alonso Ortiz acusa recibo desde México en el año 1574 de una carta que le ha enviado su mujer, Leonor González, desde Zafra, aquí cerquita prácticamente de donde yo vivo. Recibí una carta suya de letra del señor compadre Leonís de la Parra. Repito, recibí una carta suya, se refiere a su mujer, de letra del señor compadre Leonís de la Parra. Es decir, he recibido una carta tuya, pero sé que está escrita, porque reconozco la letra, del compadre Leonís de Parra. Y este otro testimonio de Pedro Elsa, que escribe a su mujer, María de Alcocer, desde Guatemala, en 1600. Me decís que con mis cartas que os leyó Juana Riqueri, es decir, él sabe que su mujer no sabe leer, y en una carta la mujer le ha comentado que la carta se la lee Juana Riqueri. La propia mujer es consciente de esta carencia y las cartas de las mujeres, las cartas femeninas, están elaboradas generalmente por una mano masculina. En algunos casos
ellas mismas indican quién escribe en su lugar. Por ejemplo, doña María de Morguiz dice textualmente: las mujeres no tienen tanto aparejo para escribir y hacer todo lo que hombre querría como los hombres. Escribe a su padre Juan Rodríguez desde México en 1562. En otra carta de Beatriz de Carballar a su padre, escrita también desde México en 1574, le dice: Inés dice que la perdone, que no escribe por falta de escribano, que nunca Melchor le quiso escribir. Es decir, que nunca Melchor quiso escribir por ella. Esa letra es de Manuelico, que ya es grandecillo, le dice Francisca Pérez a su hermano Juan Camazano desde México en 1578. Mi hermano Antonio de Espino es el que escribe esta, confiesa Ana de Espino a su hermana María cuando le escribe desde Panamá en 1583. De hecho, que una mujer sepa leer y escribir puede ser excepcional en América, y lo vemos por algunos casos, como el de la carta de Bartolomé Pérez, que escribe a su sobrino Gregorio desde Cinapecuaro en 1577. Bartolomé quiere ponderarle a su segunda esposa y para ello resalta: ella vio la carta que vuestra merced me envió y la leyó, porque sabe leer y escribir y es avisada. Es decir, no pondera su belleza o su riqueza, sino el hecho de que sabe leer y escribir y es avisada, es decir, despierta, inteligente. Resulta también interesante la opinión de Pablo de Mayorzo, que escribe a su mujer Isabel de Herrera en 1594, y al final de la misiva le advierte: si es que habéis de venir, envíame de buena letra, no sea de mujer, para que se entienda. Es decir, la carta escrita por una mujer suele tener peor letra que la escrita por un hombre, es lo que se deduce de este aviso de Pablo de Mayorzo. Realmente esto es consecuencia de una alfabetización más deficiente. Si la mujer sabía leer o escribir era un poquito y no tenía la destreza o la soltura que podía adquirir el hombre, quizás por la propia dedicación o por la frecuencia con la que podía escribir. Hay un dato interesante en las cartas que a lo mejor se puede relacionar con esta conciencia de analfabetismo. En las cartas escritas desde América por maridos a mujeres les repiten las cosas varias veces. Le están dando una instrucción y en una carta se la repiten varias veces. Y claro, uno pensaría, pero bueno, qué tontería, si puede volverla a leer. Pero es que quizás el marido es consciente de que a la mujer le van a leer la carta y que por lo tanto tiene que oír 3 veces la recomendación porque ella no puede volver a leer la carta. Las advertencias, por ejemplo, para pasar a América, qué es lo que tienen que llevar, saludos a amigos y a familiares, etcétera, se repiten como si se tratara de una conversación oral, como no tanto que temiese que olvide los consejos, sino que no los recuerde bien porque no puede volver a leer la carta. En general, el marido conoce el analfabetismo de su mujer y en algún caso este hecho condiciona su expresión, la forma de escribir. Por ejemplo, Daniel Lanzavecchia escribe a su mujer desde Nombre de Dios en el año 1589 y no quiere cansarla o quizás decirle palabras amorosas que otro le habrá de leer, ¿no? Y termina la carta así: y con esto no digo más. Nuestro Señor te traiga a vuestra merced a mis ojos que te vean, y porque vuestra merced no sabe leer, no digo más. Es decir, como esto se lo va a leer otra persona, pues no le puedo decir lo que sea que pertenece al ámbito de la intimidad, que la echa de menos o cualquier expresión que sea de carácter íntimo y propio del matrimonio. Pero hay mujeres que escriben y que escriben muy bien. En algunos casos tenemos constancia fehaciente de que escribe la propia mujer que firma y a veces es por algún detalle que ella misma da en la carta. Por ejemplo, María Bazán de Espeleta se dirige a su hijo, que es procurador en Jerez de la Frontera, en Cádiz, para darle cuenta de la muerte de su padre.
Entonces ella está agobiada, está triste por el fallecimiento de su marido. Y dice así: en tomando la pluma y considerando lo que dicho tengo, van en cada carta más lágrimas que letras, en pensar que si Dios no me provee de vida, no los veré más. Creo que no ha de entender bien esta letra, que con lágrimas no veo lo que escribo, y por darle a él y a mi amada hija consuelo con mi letra, no quise que criado mío lo escribiese. Ella misma nos proporciona un dato. Al pasar la página se equivoca de sentido e inicia la página al revés, y dice ella: mire qué tal estoy, que el primer pliego de la carta va escrito al revés, y por no escribir otra se va así. Es decir, ella está conmocionada, llorosa, nerviosa, disgustada, y se da cuenta de que se ha equivocado, pero así va a quedar la carta. Y un detalle interesante que ha dicho: el consuelo de la letra, es decir, lo que puede enviar una persona que está en América. Es decir, lo que puede enviar una persona que está en América a una que está en España es su propia letra. Escribir personalmente es un acto de intimidad, es un acto de acercamiento hacia ese ser querido, hacia esa familia que se ha quedado en la península. Por eso se esperan con tanto deseo las cartas y se procura escribir personalmente. Y esta mujer, María Bazán, lo dice claramente: por darle a él, a su hijo y a mi amada hija consuelo con mi letra. Esta carta de María Bazán de Espeleta nos ofrece valiosas informaciones sobre varias cosas de la vida en América, ¿no? Y en concreto sobre la correspondencia americana. Parece que en 1575, que es cuando ella escribe, ya había algo diferente en la manera de escribir las cartas en Indias, según se desprende de esta observación que ella realiza. Cito su texto: tengo conmigo a un sobrino de mi marido y a otro deudo suyo que se dice Gonzalo Ramírez de Ojeda, que somos él y yo albaceas, que me regalan. Escríbale porque parezca que se hace cuenta de ellos, y no por más, que yo mando y velo en mi hacienda. Porque vea el modo que acá tiene de escribir, le envío esta carta que del reino me envió Pedro Fernández. Fíjense, ella envía una carta, demuestra para que se vea cómo es el modo que acá se tiene de escribir, y ese acá es América. Es también interesante porque le dice que escriba para que se vea que se hace cuenta de ellos, ¿no? Que se les tiene en cuenta, pero que en realidad no hace falta, son albaceas del testamento, pero que ella manda en su hacienda. Dice: yo mando y velo en mi hacienda. Esto tiene que ver con la situación de la mujer viuda en América, que era una situación bastante vulnerable, ¿no? La mujer que quedaba viuda en América, si no era una mujer fuerte, como debía ser sin duda esta señora María Bazán, pues no sabía hacerse cargo de los negocios que podían quedar en manos de otros desaprensivos y perder toda fortuna. En muchas cartas del siglo XVI y XVII, madres o esposas viudas piden a un familiar que vaya a América a velar de la herencia porque ha muerto el marido, y ellas no se sienten capaces para gestionar el negocio, temen perderlo. Pues al igual que cambia la letra o la lengua en América por su uso cotidiano, seguro que cambiaron los modelos o las fórmulas, los estilos de escrituras de carta para transformarse de forma que, sin salir de la corrección legal propia del tipo escriturario que es la carta, le daba a los documentos y a las misivas americanas un matiz diferente a los castellanos. La difusión de la lengua por el continente americano, la expansión social y geográfica con la que se inicia la era moderna y especialmente el proceso de creación de la sociedad criolla provocó una verdadera fractura en el molde clásico de los documentos castellanos y en concreto del documento tipificado como carta. Las cartas americanas incluirán detalles etnolingüísticos, culturales, sociales, que son absolutamente novedosos en este tipo documental.
Las cartas de particulares en América ofrecen retazos de informaciones o alusiones a cómo se iba construyendo la sociedad, la vida cotidiana en América y también cómo fue evolucionando el estilo de lengua tanto en el ámbito familiar como en el formal. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo. Te espero en un próximo episodio del podcast El Español de América y hasta entonces me tienes a tu disposición a través de las redes sociales o del correo electrónico. Puedes contactarme a través de la web evabravogarcia.com. Un saludo y hasta pronto.